¿no? Lo que estoy hablando. Sí, Ox. Ya, gracias. Ya, entonces, antes de empezar lo que es netamente el contenido de la materia, eh, vamos a fijar, ¿no? Algunos puntos o reglas, se podría decir, para este semestre. El primero es que eh, la mayoría de los estudiantes, bueno, eso ya me ha pasado, ¿no? Están acostumbrados a entregar lo que son las prácticas al final, ¿no? Cuando ya está acabando el semestre o cuando ya se puede entregar notas, entonces prácticamente un día antes, incluso horas antes, ya recién quieren entregar todo, ¿no? Y a veces es un poco complicado revisar a última hora, incluso no se puede revisar tan bien, ¿no? No se puede revisar a detalle y todo eso. Entonces, en cuanto a las prácticas, traten, ¿no? De entregar en el tiempo que se les va a dar. Se les va a dar un tiempo prudente, entonces traten de entregar en ese tiempo. Ahora, se va a aceptar lo que son prácticas retrasadas también, eh, máximo, pero unos 4 días. Entonces, pero lógicamente, cuanto a la nota no va a ser lo mismo, ¿no? Si por decir presentan 2 días o 3 días, y reduciendo. Ahora, está además de decir para las personas que van a entregar en el tiempo, que es normal, ¿no? Por la nota que es por los 100 puntos. Eh, bien, creo que eso nomás sería en cuanto a alguna regla, ¿no? Y bueno, este es el horario que este es el horario que ha ganado, ¿no? Entonces, nos vamos a ver en este horario todos los jueves. Ya, entonces, no creo que haya dudas de eso. Vamos a empezar con la materia, ¿no? Ya, generalmente el contenido de la materia es lo que se ve en la pantalla, ¿no? El primer tema es una introducción a lo que son netamente estructuras de acero. Un segundo tema es elementos sometidos a tracción o tensión, carga axial, todo eso. El tercer tema es elementos sometidos a compresión. Lo que más se analiza en este tema son prácticamente las columnas, ¿no? Pero sin embargo, no es el único elemento que podría estar sometido a compresión, ¿no? También hay bastantes otros elementos, por ejemplo, en una cercha hay elementos que están a tracción, otros a compresión, etcétera. Un cuarto tema, generalmente del 1 al 4 es donde la mayoría de los docentes o los ingenieros que están dictando avanzan, ¿no? Sin embargo, dependiendo, ¿no? Del, del docente, del ingeniero principalmente, ¿no? Hasta donde llegue, también hasta ese punto se va a llevar la materia. El cuarto tema entonces es elementos sujetos a flexión, básicamente diseño de vigas, ¿no? Análisis, verificaciones, diseño de vigas por momentos, también hay eh, otro tipo de verificación o diseños, no siempre por flexión, ¿no? También puede ser por corte, verificación de deflexiones, etcétera. Como un quinto tema son los elementos sujetos a flexocompresión. También pueden haber lo que son los elementos sujetos a flexotracción. Básicamente es una combinación, ¿no? de solicitaciones de flexión y de carga axial. Y por último, generalmente el último tema que es poco probable que se avance, pero sin embargo está, ¿no? Dentro del contenido son las conexiones de estos elementos de acero. Bien, entonces nuevamente como les dije, entonces va a avanzar en función a lo que avance el ingeniero, es decir, hasta donde él llegue, hasta esa parte también se va a ver el contenido. Ya, entonces ya viendo la primera parte que es la introducción, es importante saber primeramente, antes de pasar a los ejercicios como tal, saber el material que estamos analizando, ¿no? En este caso, el acero. Como todo material en ingeniería, como el hormigón armado, como la madera, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el hormigón armado, en el concreto,
eh, una, no sé si ventaja o característica sería que tiene poca resistencia, ¿no? A la tracción, es por eso que se le ponen las barras de acero. Sin embargo, a compresión trabaja muy bien. Lo propio este material tiene algunas ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, son lo que es tiene buena resistencia, ¿no? Es un material bastante uniforme eh, en todas sus direcciones. Es un material elástico, como dice aquí, tiene durabilidad, es decir, tiene una muy buena vida útil, ¿no? Es un material dúctil, tiene tenacidad. Por último, bueno, puede haber N de ventajas, ¿no? Pero son las más principales, que tiene ampliaciones de estructuras, ¿no? Se le puede ampliar una estructura de acero, podemos ampliar, ¿no? Si, en base a otros elementos y demás. Ahora, sus desventajas. Al ser un material netamente de acero, como cualquier metal, va a presentar lo que es corrosión. Puede presentar corrosión por diversos factores, ¿no? Otra desventaja es el costo de protección que se les da en caso de que hay incendios, como sabemos. También tiene aplicación en lo que son tinglados, en lo que son para cubrir algunas, como tipo bodegas, se podría decir, industriales. Entonces, nosotros sabemos que generalmente en esas industrias están susceptibles, ¿no? Siempre puede haber incendio. Entonces, esa sería una desventaja, ¿no? Si queremos proteger contra ese incendio, tendríamos que pintar, ¿no? Que son todos estos elementos. Por eso dice costo de protección contra el fuego. Susceptibilidad al pandeo. Eh, como vamos a ver más adelante, estos elementos tienen, ¿no?, la característica de cubrir grandes luces. eh, entonces, como también tienen esa característica, también pueden ser susceptibles a pandearse, ¿no? Tanto lateralmente como en el eje de la flexión. Ahora, otra desventaja es que se puede presentar lo que es la fatiga, ¿no? Esto generalmente ocurre en casi todos los materiales, ¿no? Lo que es la fatiga, no solo el acero. La fatiga que puede estar sujeto a lo que son esfuerzos repetitivos, ¿no? En un determinado tiempo. Y por último, bueno, no por último, ¿no? También podría haber N de desventajas. eh, Sin embargo, lo que en el acero presenta más ventajas, ¿no? Porque por eso también lo usamos en la construcción. Por último, la fractura frágil. Esto es poco probable, ¿no?, que pase, pero sí, digamos, en los perfiles que no han sido fabricados, se podría decir adecuadamente, puede presentar la fractura frágil. Eh, en pocas palabras, o sea, no tiene, ¿no?, capacidad de fluencia, de fluir el elemento, entonces directamente como si fuera un vidrio o una cerámica, se rompe. Bien, entonces, al igual que el concreto, ¿no?, que el hormigón armado, nos vamos a regir en lo que es una norma de diseño. En este caso, la norma para el acero es el AISC, ¿no?, que es la abreviación de lo que vendría a ser lo que está aquí en inglés, American Institute of Steel Construction, que significa Instituto de la Construcción Americana de Acero. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta norma? Eh, es la siguiente, ahorita os voy a mostrar. Está viendo, ¿no? Sí, Auxi. Ya, es esto, ¿no? Esa norma que vamos a utilizar, o ese manual de la ISC Construcción en acero, estilo, en acero en inglés.
Eh, Tengo entendido que ya hay es la edición 14ª, ya hay la 15ª, ¿no? Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, casi no hay ninguna variación, tal vez en uno que otro punto, ¿no? Pero no en gran magnitud. Entonces, está dividida, ¿no? Lo que es por capítulos, está numerada. Por ejemplo, en el primer capítulo trata, como dice aquí, está en inglés, ¿no? Pero tampoco es tan difícil de entender. Trata de lo que son dimensiones y propiedades de los perfiles de acero. El segundo capítulo, designación, consideraciones de diseño en general. El tercer capítulo, diseño de miembros a flexión. Cuarto capítulo, diseño de miembros a compresión. Quinto capítulo, diseño de miembros a tensión, y etcétera. En total son, eh, está dividido, ¿no?, en 17 partes este manual. Entonces, ¿qué es lo que más nos importa de aquí? Lógicamente es, como toda norma, es bastante amplio, no cubre todo aspecto, cada uno de sus puntos, ¿no? De este material, del análisis estructural del acero. Entonces, lo más importante, lo que más vamos a utilizar en realidad son varias tablas, ¿no? Pero en lo que se utiliza en casi todos los capítulos o temas que vamos a ver, van a ser las dimensiones, propiedades. ¿Qué cosa vamos a encontrar en las dimensiones y propiedades? Prácticamente vamos a encontrar perfiles estandarizados, eh, perfiles que ya poseen una geometría ya definida, ¿no?, ya dada. Vamos a encontrar lo que son perfiles P, W, M, S, los más usuales, ¿no? De la construcción o que más se emplea. PWT, rectangulares, perfiles tubulares, tetrangulares y todo eso. Y bajamos un poco más ya. Aquí están, ¿no?, algunos conceptos, algunas indicaciones. Y en aquí ya se encuentra, ¿no?, la primera tabla, 1-1, de lo que son estas propiedades de estos perfiles estandarizados. Entonces, en este caso empieza por el perfil W, ¿no?, que es un perfil con sección I. Y en aquí están, ¿no?, todas sus propiedades: el área, el peralte, el espesor del alma medio, el ancho del patín, el espesor de las alas. Nos podemos ayudar, ¿no?, con este pequeño gráfico. Aquí nos dice D, sub W, todo eso. Entonces, dependiendo o a lo que estemos analizando o resolviendo, vamos a sacar de estas tablas, ¿no? Y también está aquí algunas propiedades, tanto para el eje X como para el eje Y. Inercia, todo lo que conocemos, ¿no? Inercia, módulo de sección, radio de giro, módulo de sección plástico, etcétera. Entonces, esto vendría siendo que es el manual, ¿no? Ahora, no solo vamos a usar todas estas tablas, también conforme de acuerdo al tema, ¿no? Por ejemplo, en el diseño y análisis de lo que son los elementos a flexión, se emplea otras tablas, ¿no? Ahora, cuando veamos elementos a compresión, también otras tablas. Entonces, eso ya funciona la más, vamos a ir viendo. Y aquí está esta otra parte, o esta parte que es la especificación, ¿no? Para, para el acero. Eh, en este caso son dos, ¿no? Este es del año 2010. También hay del año 2016. Sin embargo, cambia algunos criterios de diseño, ¿no? Eso ya eh, tendría que revisarlo, ¿no? Cada uno al detalle, donde, o cuál es la diferencia del criterio de cómo se está analizando en ambas especificaciones. De igual manera, tiene su contenido, ¿no? Por ejemplo, capítulo A, disposiciones generales; capítulo B, requisitos de diseño;
capítulo C, que es el primero que vamos a ver. No, el capítulo D, ¿no? Diseño de miembros en tracción. Y en aquí no está todo eso. Aquí prácticamente vamos a sacar ecuaciones, expresiones, todo, ¿no? Lo que vamos a utilizar. En aquí se encuentra todo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que el límite de esbeltez para estos elementos no debe exceder de 300, ¿no? Prácticamente como toda norma o especificación nos da condiciones, criterios, fórmulas, estados que tenemos que analizar, etcétera. Entonces, es importante no leer esto para, para saber lo que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya, entonces eso va a ser, ¿no? La norma que vamos a emplear, el manual, su especificación. Ahora, ¿cómo es el sistema de identificación del manual? Por ejemplo, eh, en este caso, un perfil, tenemos un perfil o sección B doble, ¿no? Aquí definen, ¿no? Algunas partes. Nosotros conocemos que es el alma. Generalmente, a toda esta parte superior, que viene siendo las dos alas, se le conoce como patín, ¿no? Este de aquí vendría siendo el ancho del patín. Ahora, esta parte tiene una pendiente, ¿no? Pero no vamos a entrar tanto a detalle de la pendiente y demás cosas, ¿no? Del perfil. Lo que más nos interesa saber, por ejemplo, de esta sección W, es que está dada por esta nomenclatura, ¿no? W 27 por 144. Ahora, ¿qué es el primer número y qué es el segundo? El primer número va a ser el peralte o la altura de mi perfil, ¿no? Y el segundo número va a ser el peso por longitud. Como está aquí, ¿no? 27 pulgadas de peralte por 144 libras cada pie. Esto va a ser su peso. Va a tener un peso de 144 libras en cada pie. Para el angular está dado por esta nomenclatura. Eh, por ejemplo, L6 por 6 por 7 octavos. eh, el primero nos va a representar un lado. En caso de que sean distintos, el primero va a ser el lado largo, el segundo el lado corto. Y el tercer número es el espesor, ¿no? Todo mi angular. Este espesor que es constante, ¿no? Eh, eso. Para el, es casi lo mismo, ¿no? Para el perfil canal o sección C propio. Eh, C10 por 30, el primero es el peralte y el segundo el peso. Para el perfil BWT lo propio. Primero es la altura ante el elemento y el segundo es el peso por longitud. Bien, también tenemos lo que son los perfiles o secciones de acero rectangulares. Generalmente las placas, ¿no? Son las que van a tener la sección rectangular, como está aquí en esta gráfica. Para las placas también va a tener una nomenclatura dada, ¿no? Lo vamos a abreviar con P, PL. El primer término va a ser el espesor, espesor E. El segundo va a ser el ancho, W. Y el tercer término va a ser la longitud, ¿no? O el largo que va a tener mi placa. Como está aquí, ¿no? Un medio de espesor por 10 pulgadas de ancho y por un pie de largo. FT sabemos que es la abreviación de pies, ¿no? Un pie para, a modo de recordar, un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Entonces, estas pequeñas eh, conversiones vamos a utilizar en lo que ya van a ser las expresiones, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que es la relación esfuerzo-deformación gráficamente, prácticamente la gráfica, ¿no? De- del acero
gráfica de esfuerzo de formación del acero como material estructural. Entonces, esta gráfica ya en varias materias de resistencia de material se podría decir que ya más a profundidad lo hemos visto, ¿no? Lo que es la gráfica, esfuerzo de formación también en hormigón armado, etcétera. Entonces, nos dice que el mayor esfuerzo que un material puede resistir sin deformar permanentemente se llama límite elástico, es muy importante. Entonces, este límite elástico, prácticamente según esta gráfica de abajo, sabemos, ¿no? Que la gráfica esfuerzo de formación está dividida en dos campos o en dos regiones, región elástica y región plástica. Entonces, prácticamente hasta este punto de fluencia, en este caso, está tomando, ¿no? Desde donde inicia la curva, bueno, es lo mismo. Vamos a borrar. Ya, entonces, hasta esta parte, ¿no? Va a ser el comportamiento elástico. Entonces, hasta esta parte, si lo descargamos, el elemento no va a presentar deformación permanente, es decir, va a volver a su estado original. El concepto ya se sabe desde más antes, ¿no? También dice, pero este valor es difícil de encontrar en el acero estructural. Entonces, es por eso que se tomará en cuenta el límite proporcional. Nosotros sabemos que el límite proporcional es prácticamente hasta donde termina eh, la parte recta del diagrama, ¿no? El diagrama va a empezar por lo que es una curva, una recta, ¿no? Y luego ya, cuando esté cerca de llegar a lo que es el punto de fluencia, va a empezar a curvar, ¿no? Luego ya entra lo que es la meseta de fluencia y a su esfuerzo último y finalmente rompe. Entonces, como dice aquí, ¿no? Nosotros vamos a tomar, vamos a analizar hasta dónde termina ¿no? La parte lineal, la parte recta del diagrama. Eh, como se dijo en principio, se puede dar esa opción de que el acero falle frágilmente, pero en la mayoría siempre nuestros perfiles de acero van a ser dúctiles. Entonces, esta es la diferencia entre ambas gráficas. Si es que se tendría un acero frágil y un acero dúctil. En el acero dúctil va a presentar lo que es la deformación plástica, ¿no? Toda esta meseta de fluencia, es decir, va a llegar a fluir. En cambio, en lo que es el acero frágil, directamente no va a tener toda esta meseta, ¿no? Directamente va a llegar hasta el punto de su esfuerzo último y se va a romper el material. Eh, Eso sería, ¿no? Supongo, esta es la gráfica a modo de recordar. Entonces, nosotros sabemos que en el eje de las abscisas está la deformación. Esto, ¿no? La deformación unitaria, que es el incremento de longitud sobre la longitud real. Y en el eje de las abscisas está el esfuerzo, ¿no? O la carga axial. Simplemente eso. Bien, entonces, especificaciones, ya hemos hablado que vamos a utilizar la ISC, ¿no? Ahora esta especificación nos da las cargas que debemos analizar, los métodos de diseño que debemos emplear. En cuanto a las cargas, se analiza lo que son, como en la mayoría de las estructuras, ¿no? Tenemos las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas ambientales. También se les puede llamar cargas vivas, ¿no? Las cargas muertas, el peso propio de los elementos y algún no recuerdo el nombre, pero vendrían siendo, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones, todo eso, ¿no? También se le considera como peso muerto porque va a permanecer constante, ¿no? En el tiempo. En cuanto a las cargas vivas, pueden cambiar de posición y magnitud. Tenemos como ser las personas, objetos movibles, etcétera. Las cargas ambientales son las que provienen de la naturaleza, ¿no? La lluvia, nieve, viento, cambios de temperatura, etcétera.
Bien, en cuanto a los métodos de diseño en acero estructural, según la ISC, según esta normativa, tenemos, o tiene dos, ¿no? Dos métodos de diseño y análisis, que son el RFD, que también es un método muy conocido, ¿no? Eh, Se ve en lo que es hormigón armado, en la materia de puentes también se ve. eh, es un método global, ¿no? También está el método AFD. Entonces, ¿cuál es su ecuación general o su ecuación, la filosofía de cada método? También está abreviado esto, ¿no? Es una abreviación de todo este término en inglés que está aquí. Significa diseño por factores de carga y resistencia. Esto vendría siendo su ecuación genérica, ¿no? Este método que nos dice que la ecuación también es bastante conocida, que la resistencia final de mi elemento que esté analizando afectado por un factor de reducción de resistencia tiene que ser mayor o igual que mi eh, combinación de cargas o mi carga última, ¿no? Si esto se cumple, entonces no hay problema, ¿no? Con mi elemento, no va a haber peligro en mi estructura. Ahora, para el método ASD, su abreviación, esto se termina en inglés también y significa diseño por esfuerzos permisibles. Y esto vendría siendo su expresión, ¿no? Su ecuación general, al igual que el método del RFD. Eh, En este caso, la resistencia que va a tener mi elemento está, está dividida, ¿no? Entre este símbolo omega, que es un factor de seguridad. En este caso, este cociente tiene que ser mayor o igual a mi eh, carga admisible. Se va a llamar lo que es este método, o mi carga permisible, es lo mismo, ¿no? Entonces se tiene que cumplir esto, ¿no? Cuando yo analicé según este método, es lo propio para el RFD. Ya. Eh, Cada método presenta lo que es una combinación de carga para el análisis, ¿no? Haciendo un resumen, el método del RFD tiene 7 combinaciones de carga, pero la más usual, como todos conocemos, es simplemente el analizar lo que es la carga muerta, carga viva. Carga muerta viene de D, ¿no? De dead, y la carga viva está abreviada con L de life. Entonces, esta vendría siendo la combinación, los factores de carga, ¿no? Para esta combinación de carga muerta y carga viva. Ahora, dependiendo del tipo de carga que me dé, yo tengo que emplear lo que es la combinación para las cargas que me den, ¿no? Como se dijo, como se vio atrás, puede haber cargas de viento, de nieve, de lluvia, de etcétera, ¿no? De sismo, eh, etcétera. A ver, si mal no recuerdo, la letra para sismo es E, para viento es S, no, es W. Todo eso también está, ¿no? En la especificación, en el manual, ¿no? De la ISC. Entonces, ahí lo pueden ver. Para viento es W, ¿no? Que viene de wind, que es viento en inglés. Para la lluvia, si no me equivoco, es R. Y para la nieve es S, ¿no? De snow. Entonces, así, ¿no? Si yo por sí tengo sismo, estoy analizando sismo, una carga muerta y carga viva, entonces esta combinación ya va a ser diferente, no va a ser esto, por lógica, ¿no? Bien, entonces, el ASD también tiene sus propias combinaciones.
Tiene un total de 8 combinaciones de carga, pero la más usual es también, ¿no? Para la carga muerte y la carga viva, que es lo que más analizamos. En este caso, en el método AST no afectamos, ¿no? Por ningún factor de carga, como en aquí. Para la carga muerte 1.2, para la carga viva 1.6. Simplemente vamos a sumar directamente ambas cargas. También va a depender de las cargas que tenga, ¿no? Ahora, el factor de seguridad del método ASD y el factor de reducción de resistencia del método LDVD presentan lo que son, tienen una relación, ¿no? Nos dice que el factor de seguridad es igual a 1.5 sobre el factor de reducción de resistencia. Por tanto, si mi factor de reducción de resistencia es 0.9, el de seguridad, reemplazando en aquí va a ser 0.67. Si mi factor de reducción de resistencia es 0.75, el factor de seguridad, reemplazando aquí va a ser 2. Ahora, estos son los factores, ¿no? Que principalmente es, los más conocidos, ¿no? Factor de reducción de resistencia para tipos de análisis como es el corte, fractura, tensión por rotura, todo eso. Ahora, para el análisis por flexión, bandeos laterales, eh, para todo eso es 0.9. Ya, entonces hasta aquí sería lo que es como una breve, como una introducción, ¿no? A lo que es el acero estructural, el acero como material estructural, ¿no? Los métodos que se debe emplear, la normativa, combinaciones de carga, todo eso. Diferencia entre ambas gráficas que han visto, nomenclatura con lo que está dado en el manual, todo eso, ¿no? Entonces, este capítulo ya viene siendo el primero en el donde ya se van a presentar problemas, ¿no? Ya se va a ver análisis, el diseño de elementos. Entonces, tenemos lo que son el análisis de miembros. Atención, prácticamente, netamente, este tema trata de elementos que pueden estar sometidos a compresión, a tracción, etcétera, ¿no? Pero la carga, su carga solicitante debe estar en la dirección de su eje longitudinal. Esa, digamos, es su particularidad de este capítulo. Bien, los tipos de miembros, atención, los más, todos estos perfiles que están aquí o secciones compuestas son las que podrían emplearse o las que más se emplean como miembros. Atención, cada uno está con su nombre, ¿no? Por ejemplo, este puntito es una barra redonda, la sección transversal de una barra. Tenemos el ángulo, el perfil angular, ángulo doble, perfil T o T estructural, el canal. Esto de aquí es una sección compuesta o sección armada, eh, donde dos angulares están conectados a través podría ser estas líneas segmentadas, unas placas o barras, ¿no? Dependiendo del tamaño. Otra sección armada en tipo cajón, otra sección armada del perfil PW o S, y así, ¿no? Entonces, estas serían las principales configuraciones de elementos que podrían satisfacer lo que es la tensión, ¿no? Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces decía, ¿no? Estas son principalmente las configuraciones en cuanto a las secciones compuestas que se podrían utilizar, que son miembros sometidos a tensión. Aquí hay una pequeña nota que nos dice las secciones W varían el peralte con decimales, ¿no? Ejemplo, en el manual nosotros vamos a encontrar así, ¿no?
W 12 por 79, 12 por 72, 12 por 65, prácticamente todas van a ser 12, ¿no? En la parte de los perfiles W que tengan este peralte de 12. Sin embargo, esto es una forma de abreviar, ¿no? Porque si, digamos, lo pondrían 12.4 aquí, sería muy largo, ¿no? 12.3, 12.1, entonces varía, ¿no? Por ejemplo, aquí todas están con 12, pero sin embargo, no, o sea, no de todas es 12, ¿no? Por ejemplo, para el primero es 12.4, para el segundo 12.3 y así. Entonces, un pequeño detalle a tomar en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, en el manual, en la parte de Peralta, ahí mismo está, ¿no? Eh, Diferente su valor que debería ser. A comparación de lo que son los perfiles S o las secciones S, mantienen su Peralte tal cual, ¿no? En este caso, también está nombrado, ¿no? Por ejemplo, S 12 por 50, 12 por 40, 12 por 35, etcétera. Puede haber más 12. Todas tienen Peralte de 12 pulgadas, ¿no? O sea, todas tienen la misma altura. No varía como es el caso de los perfiles W. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a un punto importante, ¿no? Que es la resistencia nominal, o que resiste mi elemento. Eh, R sub n. Según la especificación, ¿no? De la ISC, el apartado de 2 es el PDF, ¿no? Que les mostraba en la anterior sesión de SOM. Nos dice que la resistencia nominal de un miembro, atención, será la más pequeña de los valores obtenidos con las siguientes expresiones, ¿no? Entonces, nuevamente, todas estas expresiones, fórmulas que se va a ver, vienen de ahí, ¿no? De la especificación de la ISC, son extraídas de la especificación. Entonces, según la especificación, nos dice que cuando analizamos este tipo de elementos que están sujetos a flexión, tenemos, ¿no? Estos estados límite de análisis, como es el estado límite de fluencia, el estado límite de rotura, y también hay un tercer estado límite que está atrás, ¿no? Como vamos a ver ambos métodos de análisis y diseño, el LRFD y AST, entonces también vamos a ver cada una de sus expresiones, ¿no? En realidad son expresiones bastante sencillas. Eso se vendría siendo, digamos, lo fácil y lo bueno, ¿no? De esta materia, que no son expresiones complejas, a excepción de de algunas expresiones, ¿no? Pero en su mayoría no. Entonces, para el RFD tenemos que la resistencia nominal de mi elemento va a ser igual al, a la fluencia de mi acero que estoy analizando por el área, sección transversal, área total o área gruesa. Si nos damos cuenta, para el método del FD y AST prácticamente son las mismas expresiones, es lo mismo, ¿no? Donde lo único que cambia es sus factores, estos factores, factor de reducción de resistencia y el factor de seguridad. En este caso es eh, multiplico, ¿no? En ambos miembros, y en este caso divido por el factor de seguridad en ambos miembros. Y aquí está, ¿no? Lo que significa cada término de la expresión, factor de reducción de resistencia, que para este estado de análisis, estado límite de fluencia va a ser 9, y el factor de seguridad va a ser 1.37. El sub n la resistencia nominal, el sub y la fluencia del acero, y a sub g el área transversal total del elemento. Ahora, el otro estado que se analiza es el estado de límite de rotura. También cada tiene su expresión, ¿no? En este caso también nuevamente es la misma expresión para ambos métodos. Nuevamente simplemente va a cambiar lo que es sus factores, ¿no? Es lo único que cambia. Entonces,
En este caso, el factor para este estado es de 0,75, en el anterior era 0,9, ahora es 0,75. El factor de seguridad igual cambia, ¿no? Para el anterior estado era 67, para este estado es 2. Y lo demás es lo mismo. R sub n, F sub u y A sub g. Eh, Aquí hay un pequeño error. Eh, Esto no es A sub g, es A sub e. En este caso, a diferencia de la anterior expresión, en vez de tomar el punto de fluencia, estoy tomando el punto de esfuerzo último de mi material, ¿no? Eh, este punto prácticamente, ¿no? Punto más alto. Cambio para el estado límite de fluencia, tomaba este punto, ¿no? Que es el punto de fluencia. En cambio, en este caso, para la rotura, el punto último, ¿no? Eso. Entonces, también cambia lo que es el área. En el anterior tomaba todo el área total de mi sección transversal. En este caso, simplemente el área, un área efectiva. Esa área efectiva también tiene su propia expresión. Eh, Tal vez creo que no lo puse. Es esto, ¿no? Está más adelante, pero es esta expresión. El área efectiva es igual a área neta por un factor 1. Entonces, esa expresión debo calcular antes de reemplazar en esta otra expresión. Bien, estos elementos sometidos a tensión, carga axial también, eh, tienen el siguiente tipo de falla, ¿no? Que como dije aquí, fallan transversalmente. Entonces, algunos ejemplos de falla. Entonces, cuando están sometidos a lo que es esta carga de tensión o axial, tienden, ¿no?, a separarse secciones transversales, como en aquí con esta línea, con este segmento que va de A a B. En este otro caso, también, ¿no? Podría ser un punto de falla este segmento que va de A a B. También, pero podría ser este otro, ¿no? No sé, podríamos llamarlo C de CD, ¿no? También podría darse por ahí lo que es la falla de mi elemento. Por último, este otro tipo de falla, ¿no? Que en este caso lo que se observa es que mis tornillos que van a ir en lo que son, bueno, y entrando a lo que es un poco conexiones, la conexión básica o principal que tienen estos elementos estructurales de acero se da a través de lo que son tornillos, ¿no? Pernos. Entonces, también puede haber conexión por soldadura. En este caso, en mi gráfica, tengo una conexión por pernos. También puede haber empalmes, etcétera, ¿no? Hay diversas formas de conectar estos elementos de acero. Entonces, a lo que me iba es que en este caso tengo una conexión con pernos, pero mis pernos están alternados, no están en esta disposición de mis anteriores gráficas, no están en serie, se podría decir, no, o en paralelo, sino que están alternados. Entonces, en aquí ya cambia un poco el análisis, ¿no? Lógicamente, la falla también va a ser en una sección transversal, pero a diferencia de los anteriores, la sección transversal ya podría tener cierta inclinación, ¿no? Como está aquí. Eh, en este caso, podría tener lo que son, la falla podría ir también en forma de una línea recta, el transversal podría separarse, o también los tornillos al ser alternados, podría venir aquí otra trayectoria de falla, ¿no? Del punto A, B, eh, al punto C y terminar en el punto D. En el caso de que se dé lo que es esta configuración de tornillos, tenga yo esta falla, aquí entran, ¿no?, ya dos nuevos términos, se podría decir, o parámetros, como es la separación
longitudinal entre tornillos, S, la separación transversal entre tornillos, G. ¿Eso para qué? Para calcular lo que es esta área de falla, que no es ya una línea recta, ¿no? Como en este caso, no tiene cierta, tiene una hendidura, se podría decir. Entonces, S es espaciamiento longitudinal, G, espaciamiento transversal, también se lo conoce como gramil. Ya, otro concepto es el del área neta del elemento. No es más que esa expresión, ¿no? Cuando yo tenga conexiones por pernos o tornillos, el área neta va a ser el área total del bisector transversal o el área gruesa menos esa área de los tornillos. Entonces, ya, ya ahí digamos. Entonces, suponiendo esta es la sección transversal, ¿no? Entonces, la sección transversal total sería todo, ¿no? Como dice. Pero para el área neta, voy a restar estos tornillos, ¿no? Que yo tengo aquí. Entonces, si hacemos un corte, por ejemplo, en A, en un corte de A a B, ahí van a estar, ¿no? Estos tornillos. Y uno, y aquí el otro, ¿no? Para este corte transversal. Entonces, los restos, ¿no? De estas áreas, pequeñas áreas que vendrían siendo áreas de los agujeros para los tornillos, lo resto y tengo el área neta. Entonces, solo eso. Ya. Entonces, ahora, ¿para qué yo voy a calcular esta área neta? Eh, Mi área efectiva, en estas anteriores expresiones hemos visto lo que es el área efectiva. Entonces, el área efectiva está en función del área neta. Eh, Esta área efectiva es igual a un factor de retraso de corte U por el área neta. Entonces, para calcular esto, necesariamente tengo que calcular el área neta. Entonces, pues, por eso que está aquí, ¿no? Como dice aquí, para los tornillos en zigzag, como es esta configuración, o alternados, también es lo mismo, como el del inciso C, se aumenta la siguiente expresión al cálculo del área neta. Entonces, tal vez lo van a entender más en la parte de los ejemplos, ¿no? Pero cuando yo tenga esta configuración de tornillos, tengo que aumentar esta expresión. Como dije aquí, ¿no? Aumenta esta expresión al cálculo del área neta. Esto ya hemos visto el espaciamiento longitudinal, el espaciamiento transversal y el espesor de mi elemento donde está la conexión, ¿no? T. El área efectiva es lo que les decía, ¿no? Mi área efectiva está en función del área neta y de un factor 1 que se le conoce como un factor de retraso de cortante. Es una fórmula empírica que viene de la experimentación. Eh, Según la especificación ISC, se ha hecho una cantidad de ensayos, se podría decir, para determinar de la manera más adecuada la expresión y se ha llegado a la conclusión de que esta fórmula empírica, como dicen, es la que nos da los resultados más cercanos a la realidad, se podría decir. Entonces, ¿cuál es la expresión? Está dada por esto, ¿no? 1 menos x sub c sobre L. Ahora, ¿qué es x sub c y qué es L? X sub c es la distancia al centroide o centro de gravedad de mi elemento. Para estos ejemplos, para estos dos casos, para el inciso A, entonces aquí tengo, ¿no? Perfil angular. Perfil angular está conectado a una placa, ¿no? Todo esto de aquí abajo es una placa a través de un perno. Entonces, ese X sub C va a ser medido desde la base del elemento, en este caso de mi angular, hasta el centro de gravedad. Nosotros sabemos que para un angular aproximadamente su centro de gravedad debe estar
en ese punto, ¿no? Entonces, desde ese punto hasta su base, es esta parte de la expresión X sub C. Y L es la longitud de mi primer eh, perno conectado a mi último perno. Ejemplo, eh, para esta fila o línea de tornillos, tengo en este caso, mi conexión está dada por tres pernos, ¿no? Entonces L, como dice, como he dicho, va a ser de mi primer perno a mi último eh, perno o tornillo, ¿no? Entonces esto sería L para este caso. Lógicamente para cada caso va a variar. Eso, pero es L, ¿no? L es distancia entre el primer y el último tornillo en línea, medida en pulgadas. Otro tipo de conexión que se puede dar, aparte de los pernos, es la soldadura, ¿no? Que podría ser como está aquí, una soldadura longitudinal, que vendría siendo gráficamente tendría esta configuración, y una soldadura transversal. Estos vendrían siendo lo que son las principales, las conexiones, ¿no? Que más se van a analizar en lo que es este capítulo. Por último, tenemos el último estado límite que se analiza en lo que son elementos a tensión. Ya habíamos visto el estado límite de fluencia, el estado límite de rotura y ahora este es el tercer estado límite, que es el bloque cortante, que también se lo debe analizar, ¿no? No está de más. Como nos dice aquí, la resistencia de diseño, el RF de OAS de los miembros a tensión, no siempre está controlada, por lo que les he dicho, ¿no? Por la fluencia, atención, o por la fractura, atención, por la resistencia de los tornillos o la soldadura que la conectan. En lugar de ello, puede estar controlado por su resistencia de su bloque cortante. Ahora, esa resistencia del elemento, cuando yo analice este estado, es estar dado por toda esta expresión, ¿no? En este caso es un poco larga, pero los términos no son tan complicados. Eso, en cuanto a factores, ¿no? Si voy a analizar por el método LRFD, voy a usar este factor. Si voy a analizar por el método ASD, de este factor. Ahora, ¿qué es cada uno de estos términos de la expresión? A sub GB es el área total, sujeta cortante. Y simplemente es leer, ¿no? A sub NB, área neta, sujeta cortante. A sub NT, área neta, sujeta tensión. U sub BS es un factor, ¿no? Es un factor parecido, bastante similar al factor de retraso del cortante, donde nos dice que cuando la tensión sea uniforme en mi elemento, va a tener un valor de 1. Entonces, esto sería, ¿no? Una pequeña gráfica de lo que va a ser el bloque cortante. Prácticamente esta área que está tachada es la que podría desprenderse del resto del elemento, ¿no? Por tanto, esto de aquí sería mi bloque de cortante. Para esta otra, para este otro ejemplo, este podría ser mi bloque de cortante. ¿Cuál es la característica de este bloque de cortante? Que pasan por los centros de gravedad de en este caso, de mis pernos. Eh, a ver, el A sub GB es el área total sujeta a cortante. Vendría siendo esta área, no toda esta área de aquí. Toda esta área, esto está bien vista en este, ¿no? En elevación se podría decir entonces, vendría siendo esta longitud por el espesor, ¿no? De donde está conectado este elemento. Eso es, eso es A sub GB, el área total, sin contar la reducción de estos agujeros. A sub NB, A sub NB es el área neta, ¿no? Como dice aquí neta, entonces ya menos los agujeros. A sub NT vendría siendo esta otra área de aquí. Área neta
que sujeta tensión. Entonces, más o menos cada uno de estos parámetros o términos es esto, ¿no? También se va a ver eh, en el ejemplo, en ejemplos cuando veamos oportunamente todo esto, ¿no? Que estamos hablando ahorita. Por último, el factor U sub PS puede adoptar lo que es el valor de 0,5. En este caso, cuando el esfuerzo de tensión, o sea, ya que un pequeño ejemplo de cuando el esfuerzo no podría ser uniforme, ¿no? Conexión de extremos de viga de filas. En este caso, el factor va a ser 0,5. En resumen, la resistencia de diseño a tensión se toma el menor valor de estos tres estados límite. Eh, es lógico, ¿no? Vamos a tomar el menor valor a fin de trabajar con el más crítico, ¿no? Que se va a dar en mi elemento y en mi estructura, que puede ser del estado límite de fluencia, de la rotura o del bloque cortante. Entonces, cuando yo analice lo que son estos tres estados, eh, voy a tomar el menor. Y ya vendría la parte de los problemas por hoy, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, la siguiente directamente vamos a ver lo que son netamente problemas, ¿no? De elementos sometidos a tensión y todo ahí. Entonces, de lo que hemos visto de esta parte, tal vez alguna duda, ¿no? Y me olvidaba, ¿no? En esta parte nos dice, ¿no? Que todo esto tiene que ser menor o igual a todo esto. Entonces, si me cumple, voy a tomar mm, el menor, ¿no? Ahora, en caso de que no me cumpla esto sea diferente, también voy a seguir tomando el menor. Simplemente eso. Eh, bien, entonces, tal vez alguna pregunta o duda de lo que se ha visto, ¿no? Hoy día. Eh, pueden preguntar nomás. Respecto al avanzado AUXI, no sé si podría pasar, no sé, es que no se puede copiar muy rápido. En cuanto a todo esto que explico, a todas estas diapositivas, lo voy a subir, ¿no? Voy a crear, o creo que ya he creado lo que es el Classroom. Entonces, les voy a mandar el código. Ahí lo voy a subir todos los ejemplos, Muchas la gracias, Alex. teoría y todo. Ah, ya, ya, nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo creo que sí. Sí van a ser virtuales porque también, o sea, para ustedes mismos, ¿no? Va a ser un poco difícil, ¿no? Bueno, tal vez otros no tienen la disposición, podría ser presencial, ¿no? Pero tendrían que imprimirse prácticamente tablas, manuales, la especificación. Claro, no es tan complejo, ¿no? Pero ese aspecto tendrían que ver. Eh, Sin embargo, estaba pensando en que podría dar, ¿no? Algunos tipo de defensa, algunos problemas. Entonces, en ese caso, eso sí sería sí o sí presencial, ¿no? En el caso de que lo haga, pero, ¿no? Eso. Hola. ¿Alguna duda más? ¿O alguna inquietud? Claro, pues, eh, en caso de que sea presencial, necesariamente tendrían que llevar lo que son, eh, a ver, lo más principal, ¿no? Las propiedades de los perfiles, toda esa parte tendrían que llevar, tal vez la especificación. La especificación, ¿no? También sería importante para sacar de ahí todas las expresiones, las fórmulas, todo eso. Y esos dos, simplemente, y algunas tablas, ¿no? Conforme, según el tema, ¿no? Por ejemplo,
Para flexión tiene algunas tablas que se utilizan. Para elementos a compresión, columnas, tiene otras tablas. Entonces, de acuerdo al tema, ¿no? Tendría que llevar lo que se necesite. Está bien nomás, perdón, auxiliar virtual, porque el ingeniero también pasa de forma virtual. Mañana va a ser nuestra primera clase a las 7. Sí, eso estaba pensando, porque justamente si el Inge está pasando virtual, entonces yo pensaba que igual, o mejor iba a ser virtual, ¿no? Ahora tal vez iba a pasar presencial, tal vez presencial igual iba a ser las clases. Todos casi están pasando virtual a Auxi. Eh, Tal vez no, también en un futuro saquen algún comunicado referente a volver a presencial, pero entonces por el momento lo mantenemos virtual ya. Y según lo que se dé más adelante, o lo que se informe, entonces puede que cambiemos, ¿no?, de modalidad. Y ya, ¿alguna otra duda o inquietud? Y ya, en cuanto, digamos, si se pasaría una clase presencial, entonces eh, yo he registrado, ¿no? He registrado un aula, entonces no creo que haya mucho problema respecto a aula. Ahora, siempre hay aulas, ¿no? Casi disponibles, pero podría, como tú dices, tal vez una mala suerte o algo que justo no hay en ese momento. Entonces, sin embargo, no creo, ¿no? Como te digo, porque yo ya he fijado, ¿no? En este horario un aula, porque nos piden, ¿no? Los auxiliares nos piden lo que es entregar el aula y el horario de auxiliatura. Entonces ya está dado, ¿no? El horario y el aula. Entonces, aparte, digamos, si es que pasaríamos alguna clase presencial, no creo que haya mucho inconveniente, ¿no? Porque ya estaría, digamos, el aula y el horario, ¿no?, también. Eso sería, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, creo que no hay más preguntas, ¿no? Les quería comentar también si es que el ingeniero les ha dicho algo acerca de si va a haber proyecto o no. De esa parte quisiera que me informe. Mañana recién va a ser nuestra primera clase, Aux. Sí, Ah, ya. Ya. Entonces, me comunican, ¿no? Pero sin embargo, yo también voy a estar con contacto con él, pero no está de más, ¿no? Comunican alguna cosa o algo que quieren, ¿no? Con el Inge. Eh, Solo eso, entonces, nos veríamos directamente la siguiente clase. igual virtual, ¿no? Sí, gracias. Hasta luego. Auxi. Sí, virtual por el momento, por eso. A no ser que, por ejemplo, por eso, para algún tipo de defensa o que digan que se va a volver a presencial, entonces se les va a informar, ¿no? Anticipadamente para que también tomen sus previsiones, se les va a informar, pero por el momento
ir virtual nomás. Bien, entonces, hasta luego compañeros y que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana.